Buenas noches, bienvenidos a esta tercera sesión en el curso de Inducción a la Redacción. En esta oportunidad vamos a trabajar eh, un tema muy importante. Bueno, todos los temas relativamente son importantes porque nos van a servir para escribir nuestros textos, pero el día de hoy vamos a ver un tema significativamente importante porque si no manejamos bien específicamente los signos de puntuación, no vamos a poder distribuir nuestras ideas de una manera clara, adecuada y, bueno, coherente, ¿no? Recuerden que podríamos tener una intención al momento de redactar, pero si no lo hacemos de forma correcta, podemos confundir al lector o, en el peor de los casos, inducirlo al error, pues, ¿no? Al momento de separar y distribuir los enunciados, las ideas que tengamos. Muy bien. Este tema se ha distribuido en dos partes. En la primera vamos a revisar solamente un signo de puntuación. En la segunda parte, que sería la próxima semana, estaríamos desarrollando dos signos igual importantes y que pueden ser aplicados en tu texto. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser la puntuación, ¿ya? Normas de puntuación uno. Específicamente, el uso de la coma, ¿ya? Se les debe recordar que a pesar de que el tema es normas de puntuación, ¿no? Que es el uso de la coma, hay muchos usos, probablemente en libros, manuales, ¿no? De internet, que quizás tengan otros nombres. Entonces, no se preocupen por ello, pueden tener otros nombres, pero en esencia el uso es el mismo, ¿no? Y el que hemos logrado condensar de los más importantes para aplicar en un texto académico. Muy bien. No se va a revisar todos los signos de puntuación o todas las funciones de las comas, ¿no? Solo las más prácticas y las que les pueden servir a ustedes para que redacten sus respectivos documentos. Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, conocemos acerca de la coma. ¿Qué conocemos acerca de las comas, no? ¿Qué conocemos acerca de las comas? A ver, algunos comentarios por el chat, por favor, si tienen alguna idea, para qué sirven, qué son, eh, qué conceptos podemos tener de las comas, ¿no? O por micrófono, si gusten, a ver, algún comentario sobre las comas. Pausa, enumera. Muy bien, Giovanna, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Has escrito ahí alguna función y alguna característica de esto, pues, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Las comas. ¿Qué concepto, qué idea podemos tener de estos signos? Vamos a comentarlos aquí. Son signos de puntuación que se encargan de separar ideas o estructuras semánticas dentro de una oración. ¿Qué tal, Noemí? Buenas noches. Dentro de una oración. Jerárquicamente son menores que el punto y coma, así como del punto, ya que no separan oraciones. ¿A qué me refiero con jerárquicamente? ¿O a qué nos referimos con jerárquicamente? La idea de la jerarquía es fundamental aquí también, ¿no? Ya saben la idea de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es esta relación vertical de poderes, ¿no? De quién es el más importante, así. Entonces, el criterio aquí para definir la importancia de estos signos de puntuación va a ser su capacidad de separar qué, separar oraciones. Entonces, ¿qué signo de puntuación se encarga de separar las oraciones? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el signo de puntuación que separa las oraciones? Muy bien, Giovanna, muchas gracias. El punto, ¿no? Por ello, el punto va a estar en la parte superior, ¿ya? El punto va a estar en la parte superior.
Después vamos a ver otro signo de puntuación, que es el punto y coma. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque el punto y coma es el signo de puntuación que puede separar enunciados con eh, respectivos verbos principales. ¿Ya? Lo recomendable para los verbos, para una oración es que si tiene verbo principal, se separe con un punto y se relacione la otra oración, el otro enunciado con verbo principal. Pero los puntos y comas pueden separar enunciados que tengan cada uno su verbo principal, ¿ya? Se puede. Lo recomendable es utilizar el punto y coma para textos extensos, ¿no? O amplios. ¿Para qué? Para que den este margen de relación entre enunciados con verbos principales, por no decir oración, para no confundirlos, porque los únicos que separan y unen, valga la redundancia, oraciones, son los puntos, ¿ya? Los puntos. Y al último vamos a tener las comas. ¿Por qué al último, profe? Porque las comas sí no separan enunciados con verbo principal, ¿ya? No van a separar. Si un signo de puntuación va a separar, en principio es el punto. Otro sería el punto y coma, pero la coma no. La coma separa, eso sí, la coma separa enunciados dentro de la oración, por eso que está al final, ¿ya? Por su capacidad. ¿Qué más tenemos? Separar ideas, estructuras semánticas. Bueno, para el fin, para el caso es lo mismo, ¿no? Dentro de la oración. Siempre recuerden eso. Las comas van a servir para separar ideas dentro de oración. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Muy bien, vamos También a... usamos cuando nombramos sustantivos, ¿no? ¿Cómo dice? Disculpe. También usamos las comas para nombrar sustantivos consecutivos o diferentes. Para enumerar sustantivos. Sí. Así es, por supuesto, ¿no? Esa es una función, justo la función que viene a continuación, estimado. Ahí tenemos en la primera, bueno, antes de la función vamos con las características. Gracias por su intervención. Pausa breve. La coma es un signo de puntuación que se utiliza para realizar pausas cortas en un texto, ¿no? Siendo más breve que la pausa que indica un punto. Eh, Aquí vamos a agregar punto acá, más bien estamos hablando de signos de puntuación y no hay puntos. Uy, no, ahora sí. Con relación a la pausa, estimadas y estimados, quisiera mencionarles que no hay una coma de pausa, ¿ya? No existe el criterio de pausa. Antes, por ejemplo, cuando era estudiante, recuerdo claramente que la docente nos decía que la coma servía para darle pausa a la lectura, ¿no? O sea, pensando en el lector. Y tampoco, pues, ¿no? Quizás fue su idea en su momento de la docente, pero no existe el criterio de la coma de pausa en sí mismo. La pausa es una característica por defecto de la coma. O sea, tú le vas a agregar una coma y sí o sí va a haber una pausa. Se va a representar una pausa. Pero no es el fin, ¿ya? No es el fin una pausa, sino las comas van a obedecer a diversas razones que las vamos a ver en esta sesión. Separación de elementos. Se emplea para separar elementos en una enumeración, como en la frase compré frutas, carne, arroz y huevos. Ahí estamos viendo cómo se separan los sustantivos, ¿no? Como lo mencionó hace unos segundos. Uso en incisos. Ya cuando nos referimos a incisos, hablamos de información dentro, ¿no? Inciso, o sea, que está dentro de una oración. Vamos a recordar un poco la estructura que les mencioné en la sesión uno. ¿Se acuerdan? Cómo deben escribir sustantivo, sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Esa estructura deben mantenerla siempre cuando escriban sus documentos. Sujeto, verbo y complemento. Entonces, cuando hablamos de inciso o de la coma que presenta la función de inciso, estamos hablando de una información que puede ir ¿de qué?
Por ejemplo, puede ir entre el sujeto y el verbo, o puede ir entre el verbo y el complemento, ¿ya? Entre, va adentro. Por eso se le dice inciso. Lo vamos a ver en unos minutos, cuando pasemos a la coma explicativa, que es un nombre práctico, ¿no? Muy bien, estas serían entonces algunas características de la coma. Vamos a pasar ahora a las funciones, ¿no? La primera es la que vimos en este segundo nivel, que es la coma enumerativa. Muy bien, que es la coma enumerativa. Son las comas que se encargan de separar elementos de la misma categoría gramatical en una enumeración. Muy bien. Son las comas que se encargan de separar elementos de la misma categoría gramatical en una enumeración. ¿A qué nos referimos con misma categoría gramatical? Em, por ejemplo, ¿no? El sustantivo es una categoría gramatical, el verbo es una categoría gramatical, el adjetivo también, el adverbio, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces nosotros vamos a separar elementos que tengan la misma categoría. Sería complicado que separemos elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo enumerar un sustantivo, un verbo y un adjetivo. No tendría coherencia. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? En la clase de matemáticas, los estudiantes aprendieron sobre números enteros, fracciones, decimales y porcentajes. Lo recomendable aquí, ¿ya? Lo recomendable es que al finalizar la enumeración, al finalizar la enumeración, se separen los dos últimos elementos con el nexo copulativo y, ¿ya? Eso es lo que se recomienda. Eh, Profe, yo he visto casos de textos que enumeran y los dos últimos elementos se separan con una coma también. Hay casos, ¿sí? Hay casos. Pero, nuevamente, se recomienda que se separen con ese nexo, los dos últimos elementos. Porque de esa manera se estaría anticipando, ¿no? Se estaría anticipando y se estaría Pero ya reconociendo pues. esos dos, estarían reconociendo esos dos últimos elementos como básicamente los finales en la enumeración. Muy bien, eso es lo que se espera, lo que se recomienda. Siempre voy a mencionarles esto porque a diferencia de las matemáticas, la comunicación tiene un margen de subjetividad más amplio. Entonces, en la práctica, en los ejemplos reales, con los textos, vamos a ver que muchos autores se toman libertades, ¿no? Entonces, por cada estilo. Se fue el audio, profesor. Se congeló la pantalla. Sí, parece que sí, profesor. Ahí está, ahí está. ¿Sí? A ver acá. Buenas, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar? Sí, sí se Sí, escucha. profesor. Ah, muchas gracias. Perfecto, sí. Sucedió algo con el audio. Retomamos entonces la parte de la enumeración. Les había indicado que los elementos enumerados
deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Aquí tenemos enteros, fracciones, todos estos representan elementos que como categoría gramatical serían sustantivos, ¿no? Digamos, es la forma general de distribuirlos. Y se separan los dos últimos con el nexo y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está claro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Recuerden, si tienen dudas también, pueden realizarlas por el chat y las atenderé lo más pronto que pueda. Coma de jerarquía. Esto está relacionada también con la enumeración, ¿ya? Y principalmente para la figura que dice, seguramente ustedes en un texto habrán visto esto, ¿no? Y una coma delante de la I. Vamos a ver a qué se debe, ¿ya? Vamos a ver a qué se debe. Es la coma que se ubica delante de la I en una enumeración, ¿ya? Solo cuando uno de los elementos incluye una I en su composición. O sea, ¿cuándo se va a agregar una coma delante de la I? Cuando uno de los elementos enumerados contenga, contenga una I en su composición. Ya vamos a ver algún ejemplo. Los objetivos del curso son mejorar la comprensión lectora y fomentar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de escritura en los estudiantes. ¿Mm? Los objetivos del curso son mejorar la comprensión lectora y fomentar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de escritura en los estudiantes. Aquí, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, vamos a ver. Son los objetivos, ¿ah? Dice mejorar, fomentar y desarrollar. ¿Ah? Mejorar, fomentar y desarrollar. Entonces, em, ¿cuál sería el criterio? ¿Ya? ¿Cuál sería el criterio? Como todos representan un elemento, mejorar la comprensión lectora, uno, fomentar el pensamiento crítico, dos, desarrollar habilidades de escritura, tres, y ¿dónde está? Desarrollar habilidades, ay, perdón, uno, dos, desarrollé, no, vamos a cambiarle acá, ¿dónde es acá? Así, y desarrollar habilidades de escritura en los estudiantes, ahí viene la tres, ¿no? Ahí viene la tres, perdón, abajo era, ahora sí. Ahí viene la 3. Entonces, como estamos enumerando, si aplicamos el criterio de la diapositiva anterior, tendríamos uno, 2, y 3, ¿no? Mejorar la comprensión lectora y fomentar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades. Entonces, lo correspondiente aquí, si tenemos estas dos figuras, está ahí, ustedes podrían decir, profe, y si en vez de esta ahí le pongo una coma, pueden hacer eso para este ejemplo, ojo, ¿ah? Pueden hacer eso. Pero si deciden escribir de esta manera, ¿ya? Si deciden escribir de esta manera y deben agregarle la coma en la última. ¿Por qué? Porque de esta forma está marcando que luego de esta coma y viene el último elemento enumerado, ¿ya? Es como que estuviera enumerando una sola palabra, un sustantivo, así como la enumerativa, y aquí está haciendo referencia a que el elemento que le sucede al nexo i es el último de la numeración. Aquí también sucede lo mismo. Pero como ya escribiste una i aquí, lo que corresponde es agregarle una coma delante del último nexo. ¿Ya? Esa es una forma de. Hay dos formas para aplicar la coma de jerarquía. Muy bien. Esta es una forma. La idea en sí misma, si podríamos resumirlo, es no dejar que su texto tenga dos i y las dos estén libres. O sea, que no tengan una coma. Ese sería el error para ese tipo de casos. Solamente la coma de jerarquía se va a aplicar cuando aparezcan dos i en mi enumeración, ¿ya? En ese caso, el primer criterio es agregarle una coma en la, digamos, en la última i, ¿no? En la i que precede al último elemento.
¿Cuál es el último elemento? Desarrollar habilidades de escritura. Entonces se le agregaría acá esta. Muy bien. Esa sería la primera forma. La segunda es mucho más sencilla, aunque no lo crea. Aunque tiene que hacer un pequeño ejercicio ahí de abstracción, aquí, ¿ya? Atención. La experiencia demuestra la existencia de distintas situaciones, fluctuaciones y cambios en las relaciones costa-sierra en el tiempo, y no solo entre diversos lugares geográficos, sino en un mismo valle. Pregunta, ¿dónde agrego la coma? ¿Cuál sería el criterio aquí? Es distinto al primero, ¿ah? Es distinto al primero. Vamos a ver. Aquí es más temático, ¿ya? Aquí es más temático. Primero hay que enumerar los elementos. La experiencia demuestra la existencia de distintas fluctuaciones. Vamos a cambiar de color para que se vea. Distintas fluctuaciones, perdón, situaciones, fluctuaciones y cambios en las relaciones costa-sierra en el tiempo. Si nos damos cuenta, aquí estamos viendo una enumeración normal, ¿cierto? Una enumeración de tres escenarios, de tres elementos que pertenecen a una misma enunciación, ¿cierto? Dice, la experiencia demuestra la existencia de situaciones, fluctuaciones y cambios. ¿Entienden? Entonces, este verbo de demuestra recae directamente sobre qué? Situaciones, fluctuaciones y cambios en las relaciones y todo. Pregunta, ¿podría incluir a esta idea que viene después de la coma como dentro de este grupo, situaciones, fluctuaciones y cambios? ¿Podría incluir a la idea, a la última idea? ¿Qué opinan? Sí, sí, Se puede profesor. incluir, o sea, y no solo entre diversos lugares geográficos, sino en un mismo valle. Mira, aquí está hablando el verbo demuestra. Demuestra la existencia de situaciones, fluctuaciones y cambios en las relaciones costa-sierra en el tiempo. Entonces, ¿cuál de estos dos grupos podría asumir que es una información extra, un dato adicional? Vamos a llamar a este grupo uno y vamos a llamar a este otro elemento 2. Ahora, ¿por qué los cambio en grupo? Ustedes dirán, porque situaciones, fluctuaciones y cambios se refiere directamente a a las relaciones costa-sierra. Por eso los denomino un solo grupo. Y no solo entre diversos lugares geográficos, sino esto ya representa un agregado, ¿ya? Esta información 2 representa un agregado, o sea, no forma parte de las situaciones, fluctuaciones y cambios. Entonces sería un error que yo le agregue una coma aquí, ¿se entiende? Porque estos tres elementos se relacionan directamente con el verbo y recaen sobre esta figura de las relaciones costa-sierra, ¿ya? Sería un error si yo le agrego una coma ahí. Entonces, ¿dónde tendría que hacerlo? Después de tiempo. Así es, antes del i que presenta una explicación extra, un dato adicional. Entonces, lo correcto sería agregarlo aquí. Muy bien. Ojo que no lo estoy haciendo como el principio anterior, solo en una enumeración normal y los dos últimos elementos. No, no, aquí es temático. Quisiera que entiendan esa diferencia. Y es temático, ¿ya? Es imposible que yo le agregue aquí porque estaría partiendo una enumeración, ¿no? Una enumeración que recae sobre esta figura de relaciones costa-sierra, estaría partiéndola. Sería incorrecto. Lo correcto es agregarle en la presentación de este dato extra, de este dato agregado. Muy bien.
El objetivo en sí mismo sigue siendo el mismo. No dejar que dos i estén sin una coma. Si en mi texto voy a escribir dos i de esta forma, una de ellas debe llevar la coma. Para este tipo, debo discriminar los temas, porque siempre va a haber un dato extra que aparezca como un agregado o con algo adicional. Entonces, ahí le voy a agregar la coma y no voy a dividir esta enumeración. Vamos a ver la respuesta. Esa sería la forma correcta, ¿no? La experiencia demuestra la existencia de distintas fluctuaciones y cambios. Profe, ¿y no puedo hacer esto? ¿Agregarle la coma en las dos i? No. ¿Por qué? Por algo se llama i jerárquica, jerarquía. Una sola de las i debe llevar la coma en tu párrafo o en tu oración. ¿Ya? Solo una. Por eso se le llama jerarquía. Y jerarquía. ¿Listo? Profe, ¿y cómo sé en cuál debe ir? Ya te mencioné. La primera forma es cuando los tres elementos están eh, de la misma manera, temáticamente iguales, ¿no? Le voy a agregar la coma en la última i. Y cuando hay una diferencia temática, o sea, esta enumeración es imposible que la divida porque recae directamente sobre este sustantivo y se relaciona con el verbo, voy al otro dato agregado, al dato extra, que sería el que estamos viendo aquí, pues el número 2. Muy bien, esos serían los dos criterios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay pregunta. Muchas gracias. Tenemos el caso de enumerativa y coma de jerarquía. Vamos avanzando. La coma explicativa, atención estimadas y estimados. Es la coma que agrega información adicional sobre un elemento nominal. Ya sabe, elemento nominal podemos entenderlo como sustantivo, sujeto, dependiendo de su ubicación, pues, ¿no? Uy. Por ejemplo, la profesora de literatura, una reconocida autora de novelas contemporáneas, impartirá un curso sobre narrativa moderna. Pregunta, si yo elimino esta información, ¿tiene sentido? ¿Pierde sentido mi oración? No, No dice, muy bien. ¿Qué opinan? A ver por el chat. ¿Pierde sentido si yo elimino esa información? No pierde sentido, pero sí relevancia. Claro, por alguna precisión, ¿cierto? Gracias, Noemí, gracias, Wilson. No pierde sentido. Es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración se refiere a que la profesora impartirá un curso. Muy bien. Entonces, si no pierde sentido, si esta información es prescindible, estamos hablando de una coma explicativa. ¿Por qué? La coma explicativa me va a ofrecer una información adicional, extra, de un elemento nominal. En este caso, la profesora de literatura. Ahí me está precisando que es una reconocida autora de novelas contemporáneas. Muy bien, como se mencionó, nos sirve para detallar información, pero no es determinante para que funcione nuestra oración. Ahora, atención con esto. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que siempre deben preservar esta relación, ¿no? Sujeto y verbo, ¿cierto? Nada debía impedir, nada debía atravesarse entre mi sujeto y mi verbo. Si había una coma, error. Si había un nexo subordinante, error. Debe estar fluido, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos aquí? Estamos viendo que este elemento, vamos a llamarlo elemento explicativo, separa a mi sujeto y mi verbo. ¿Mm? ¿Cómo hago? ¿Estaría bien? ¿Sería una frase? En principio hay que recordar que debemos evitar siempre la coma asesina. ¿Qué es la coma asesina? ¿Han escuchado hablar de la coma asesina? No. ¿No? Muy bien. Les voy a presentar a la coma asesina. Algunos la llaman coma criminal, Es ¿ya? la que va entre el Eh, sujeto y el verbo. Exactamente, estimado, exactamente, ¿no? Lo vamos a revisar aquí en Google para que puedan creer, para que vean que no me lo invento. Ahí está. Hay un folclore todavía amplio que
confirma la idea, ¿no? Ahí está. No se agrega una coma entre el sujeto y verbo, ¿ya? No se agrega una coma. Entre el sujeto y entre el sujeto y el verbo sobra la coma, dice la imagen, ¿no? Muy bien. Hay mucha información al respecto, pueden buscarla al finalizar la sesión, no hay problema. Aquí, vamos a centrarnos. Sujeto y verbo. Si le agrego una coma entre estos dos, se cae mi enunciado y deja de ser oración, la malogré. Si le agrego una coma por las puras sin un criterio entre el verbo y el complemento, acá le ponen objetos, lo mismo, también malogré mi oración. Lo correcto es, ¿se acuerdan que les dije? Sujeto, verbo y complemento, lo mismo. Si ustedes escriben así, no hay necesidad de agregarle coma. Recuerden, la coma no es subjetiva, no es, están escribiendo y me parece que debe ir una coma aquí. No, no, no. Nada de que me parece, nada de que creo. Las comas obedecen a razones específicas. ¿Bien? Entonces, no nos dejemos llevar por nuestra intuición y corazón para agregar comas. Volvamos aquí. Profe, entonces aquí hay coma asesina. No. Cuando agregas dos comas, la salvaste. Estás creando un efecto de paréntesis, ¿ya? Un efecto de inciso. Por lo tanto, ese paréntesis es como una especie de bache que salta mi relación de sujeto y cae donde termina el paréntesis, es decir, la coma, en mi verbo, ¿ya? Por lo tanto, si le agrego una coma de inicio y una coma de cierre, no pasa nada. Mi sujeto y mi verbo siguen relacionándose. ¿Se entiende? Cuando escribo una coma explicativa entre el sujeto y el verbo, debo escribir también, debo agregarle dos comas, una de inicio y una de cierre. Si le agrego una nomás, profe, ahí la malograste y automáticamente mataste a tu oración con una coma asesina. Si le agrego una aquí, profe, nada más, igual, la mataste. Para que te salga, si va al medio, es entre dos comas. Muy bien. Obviamente, la primera palabra que le suceda a tu coma debe ser el verbo, en este caso, impartida. Profe, ¿y solo va una coma explicativa ahí entre el sujeto y verbo? No, también va al final, si gusta. Por ejemplo, aquí, ¿no? La profesora de literatura, una reconocida autora de novelas contemporáneas, impartirá un curso sobre narrativa moderna. Coma, podemos agregar eh, una de las principales tendencias en los cursos de literatura hispanoamericana. Esa sería otra forma de coma explicativa. Y este dato, ¿sobre qué sería la información? Una de las principales tendencias en los cursos de literatura hispanoamericana. Sobre el curso narrativo. Narrativa Exactamente. moderna. Muy bien, estimado, muy bien. Esas son las dos formas de aplicar la coma explicativa. Dos si van entre el sujeto y verbo y una sola si va al final. Pero siempre deben partir de mi elemento nominal. Siempre. ¿Ya? Profesor, una Sí. consulta, disculpe. ¿Existe alguna regla que indique que un párrafo, cuántas comas puede existir? No, estimado. Eso no hay una regla exacta, ¿no? Em, Puede haber varias. Por ejemplo, no hay enumeraciones y si tu enumeración agregas, No, se me claro. ocurre, un punto y coma, y le agregas como explicativa, y le agregas las que vamos a ver a continuación, puedes cargar un párrafo pequeño con muchas comas, y estaría bien. O sea, no hay como una especie de contabilización oficial, no hay Pero en este ese caso, si criterio. usted ya cerró en cada, por decirlo así, en la oración principal, Ujú. lo está cerrando ya con comas explicativas, ¿podría agregar otra oración principal con Aumentarla coma? acá. Claro, Sí, claro, ¿no? Agrega su conector y explica nuevamente, ¿no? Y pero el explica conector ya nuevamente. iría con punto y coma o con coma.
Ah, usted quiere agregar un enunciado con verbo principal. O sea, para alargar, para extender esto, claro, tendría que ponerle punto y coma y continuar, pues, ¿no? Con un enunciado que tenga otras comas. Sí, por supuesto, puede hacer eso. No, no, a lo que yo me refiero es esto. O sea, aquí en esta oración, en este párrafo, ya se Ok. supone que hay un verbo principal que viene a Hay un ser verbo principal. impartirá, Sí. ¿correcto? Ujú, Para continuar redactando, o sea, si ya terminó en hispanoamericana, ujú. coma, puedo continuar con la coma, continuaría Mm, una coma, si ya tengo la oración principal. Tendría que poner otro verbo. depende, pues, ¿no? Podrías hacer esto. Una de las principales tendencias en los cursos de literatura hispanoamericana, coma, que se desarrolla principalmente en las... Sí, puedes hacerlo. ¿Cómo puedo saber eso, no? Como para no hacerlo, o sea, subjetivamente, por así, porque me parece, porque creo que debe continuar con coma. ¿Cómo No, es que podemos sí, identificar es eso? definitivamente, pues, ¿no? Si quieres extender esto, hacer una oración más extensa, tienes que usar sí o sí una coma. O sea, no vas a hacer un punto, porque un punto mata tu oración y estarías empezando nuevamente. Lo que no puede pasar es que de hispanoamericana sigas explicando algo, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si vas a continuar con una explicación, lo prudente sería agregar una coma y agregar el relativo que permita el desarrollo de un dato extra sobre lo que estás mencionando. Entonces O se sea, tienes que podría usar una continuar coma. con... Sí, por supuesto. Podrías, pero también vamos a ver cuál es tu intención, pues, ¿no? O sea, porque tampoco tienes que ver, por ejemplo, no sé, en universidades ahora piden un número mínimo un número máximo de palabras por párrafo, entonces, dependiendo del contexto en el que quieras usarlo, pues, ¿no? Ahora, si estás escribiendo un libro y no tienes una suerte de parámetro límite, puedes hacerlo, por supuesto. Depende del contexto y la finalidad, Que fundamentalmente. lo que yo quiero saber, o sea, si es que realmente es, simplemente es, tengo una oración principal, perdón, con el verbo principal y debo de cerrarlo con punto para iniciar otra oración que es relativo también a la primera oración, pero con otro verbo principal, pero cerrarlo con punto, pues, ¿no? Eso, o sea, lo que Claro, yo quiero es aprender, diferenciar eso, porque la primera clase lo que yo le entendí es de que tenemos un verbo principal y ya se puede cerrar con punto. por supuesto. Entonces ya no podría agregar una coma para agregar otra oración principal, o sí se puede. No, no se puede. Punto y coma sería. Lo mínimo punto y coma. Una coma no separa ni siquiera dos enunciados con un verbo principal. En todo caso, utilice un nexo y o un conector lógico para que soporte dos verbos principales. Pero una coma sola no podría, o sea, un enunciado con verbo principal, coma, otro enunciado con verbo principal, no se podría. Puedes utilizar aquí un conector lógico o si no quieres conector, punto y coma. Y después, o sea, he visto también casos o libros que llevan, por ejemplo, no dos oraciones independientes, pero que están separadas simplemente por la coma y después la antecede la i, como Habría que que precisar, enlaza. pues, ¿no? Habría que precisar, estimado, eso, porque los libros es como es un mar abierto. Muchos autores también, por último, si me está haciendo comparaciones con ficción, con literatura, se cae todo esto, porque esto es solamente para libros académicos y textos académicos, ensayos, tesis, informes. No es para toda la literatura, todos los libros que usted vea, ¿no? No, no se aplica igual. Estos criterios son rígidos y específicamente para documentos académicos, estimado. Si, por ejemplo, leí una Ah, novela en la que el autor hace esto, no tiene nada que ver esto con... ¿Por qué? Porque la literatura tiene un soporte muchísimo más amplio. Entonces, en la literatura, si usted lee ficción, va a ver que una coma separa oraciones. Incluso va a haber novelas en donde no usan puntos. Todo es coma, 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 coma. Y está bien. Eh, la licencia poética o literaria permite eso. Lo que vamos a ver en este curso es estrictamente académico, es como un corset. Aquí sí no hay acepciones o
o que me parece que puedo hacerlo así, no. Se recomienda considerar lo que, bueno, se está enseñando ahora, pues, ¿no? Ujú. Listo, O sea, estimado, eso ahora también sí. aplica para la redacción jurídica también. Sí, está mucho más cercano a eso que la ficción, definitivamente. Definitivamente, estimado. Es que es Vamos a un poco cerrar con algunos. Sí, gracias por tu participación y se está acabando el tiempo, hay que continuar con esto. Ejemplos, ya vamos a ver otros. El seminario de investigación, mira, sustantivo, sujeto también si se quiere, se llevará a cabo, ahí está. Sujeto y verbo, se llevará a cabo. Muy bien, esta información proviene de el seminario de investigación, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales. Ya, ahí tenemos dos. El estudiante de ingeniería, sujeto nuevamente, un apasionado por la robótica, es un dato extra, ¿no? Que se relaciona con el sujeto. Le vamos a agregar la coma y continuamos con su respectivo verbo, presento. Muy bien, son otros ejemplos. En donde se está haciendo el uso de la coma explicativa entre el sujeto y el verbo. Otro tipo de coma es la elíptica. ¿Cuándo aplicamos la elíptica? Cuando se reemplace un verbo. ¿Ya? La coma en este caso va a reemplazar un verbo. Es aquella coma que reemplaza al verbo cuando dirige la misma acción hacia otro complemento. Ojo, cuando el verbo realiza la misma acción hacia otro agente, ¿no? Otro complemento, se va a aplicar. Los estudiantes de ingeniería asistirán a la conferencia. Los de arquitectura también. ¿Mm? Bueno, lo correcto en todo caso, no, lo correcto, no. Lo lógico sería que diga esto. Los estudiantes de ingeniería asistirán a la conferencia. Los de arquitectura asistirán también. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo escribir asistirán en una misma oración. ¿Por qué? Porque caigo en la redundancia. Yo debo demostrar un léxico variado, amplio. Una, puede ser que utilice un verbo sinónimo, puede ser, pero lo que te recomiendo es que apliques la coma elíptica, que quiere decir que en vez del verbo le agrego la coma. ¿Y cuándo funciona la coma? Cuando esta coma reemplazada es el mismo verbo que la anterior, ¿ya? Solo se va a aplicar esto. Por ejemplo, Claudia compró muchos libros, punto y coma. Juan, coma, un saco o un terno. En este caso se reemplaza el verbo compró. ¿Ya? Es para evitar la redundancia, que se repite el verbo. Puede ser para una sola palabra o también para una frase, perdón, una perífrasis, un verbo compuesto también, ¿ya? La idea es que la coma, obviamente, se va a eliminar el segundo verbo, y va a hacer referencia al primero utilizado aquí. Vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda comprender mejor esto. La profesora de biología explicó el tema, el profesor de química igualmente. Esta coma, ¿a quién está reemplazando? ¿A qué verbo? Explicó. Explicó muy bien, perfecto. Siguiente, los alumnos presentaron sus proyectos el lunes, punto y coma, los docentes el martes. En este caso, presentaron, ¿ya? Está reemplazando. Nuevamente se va a mencionar esto para no escribir. Explicó el tema, el profesor de química explicó igualmente. Los alumnos presentaron, los docentes presentaron. Presentaron, explicó. Entonces la segunda coma, perdón, para el segundo verbo, si es el mismo, se le agrega una coma y se le realiza la supresión de esto. Por eso se le llama elíptica, por la figura literaria. ¿Sí? Vamos a ver que hay dos préstamos de los nombres de figuras literarias. Primero la elíptica y después la hiperbática, ¿no? Para quienes conozcan un poco de literatura, vamos a recordar aquí al poeta cordobés Luis de Góngora y Argot, ¿no? Hipérbato. ¿Por qué se le llama como hiperbática? Porque se relaciona, ¿no? La hipérbato era este cambio de orden, de estructura de los poemas. Aquí también va a haber una identificación en el cambio del orden. ¿Se acuerdan que les dije que lo correcto sería que escriban sujeto, verbo y complemento? ¿Qué pasaría, profe, si yo arranco por el complemento? ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal? Si yo empiezo con el complemento, Está bien. muy Puede ser, bien, perfecto. No puede está mal, está ser. bien.
pero deben saber puntuar, porque eso también se le llama coma de movimiento de complemento circunstancial. Puede ir adelante o puede ir entre el sujeto y verbo también, ¿ya? Es la coma que marca el límite de un complemento circunstancial en caso de que se mueva de lugar. Ya saben cuál es su lugar. Sintácticamente correcto es al final. Su lugar es al final de la oración. En la reunión del consejo, los profesores discutieron las nuevas políticas académicas para mejorar la calidad educativa. Pregunta, ¿cuál es el verbo? Discutieron Muy bien. ¿El sujeto? profesores. Perfecto. Los- Muchos creen que el primer enunciado es el sujeto, ¿no? Ese es un error clásico. En este caso, vemos que en la reunión del consejo responde a complemento circunstancial de lugar. ¿Cómo sé, profe? ¿De qué es? Le hacemos la pregunta. ¿En dónde? En la reunión del consejo. Ah, ya. Lo correcto sería, los profesores discutieron las nuevas políticas académicas para mejorar la calidad educativa en la reunión del consejo. ¿Pero qué pasó? Lo puse adelante, no hay problema. Que debo agregarle la coma hiperbática, que es la que me va a limitar, a marcar que hasta ahí llega mi complemento circunstancial. Muy bien, hasta ahí llega. Entonces, es importante que nosotros sepamos agregar aquí. También puede ser los profesores, coma, en la reunión del consejo, coma, discutieron las nuevas. Nuevamente, si separa tu sujeto y verbo, deben ir dos comas, no solo una. Aquí va uno porque está empezando. Por esta razón, en los textos, en las introducciones, ustedes van a leer en el Perú, coma, en los últimos años, coma, en Latinoamérica, coma, en las principales ciudades de Europa, coma, hace muchos años, coma. No es una coma de estilo ni nada por el estilo. Oye, valga la redundancia. Es una coma hiperbática, ya sabe, porque eso tranquilamente puede ir al final. Pero como ya empezaste tu oración con eso, se le agrega una coma. Vamos a ver otros ejemplos. No, perdón. Ya no hay más ejemplos de eso. Espero que haya quedado claro la relación de coma hiperbática y vamos cerrando con la coma de conector. A ver, tenemos, es la coma que acompaña un conector. Conectores lógicos, recuerden, estimadas y estimados, siempre van a ir puntuados, es decir, siempre va a haber un signo de puntuación que los defina, ¿ya? Siempre va a ir un signo de puntuación que los acompañe, tanto al iniciar una oración como al medio de esta. Muy bien, tanto al iniciar como al medio. Por ejemplo, al iniciar tenemos conectores en su función coordinante. Aquí hay un punto, ojo, ¿ah? Punto. Asimismo, por un lado, tenemos como, es decir, ¿no? Es decir, etcétera. En este caso, siempre va a haber una coma luego de mi conector, ¿ya? Si mi conector empieza la oración y va a hacerlo con mayúscula, siempre se le agrega una coma luego del conector. Profe, y abajo, estos son casos excepcionales. Estos son los conectores de causalidad. Los conectores de causalidad son los únicos que van a ir al medio de la oración. No van a empezar con mayúscula, ¿ya? Bueno, no, por lo general no. O sea, se puede sí, pero debes saber cierta forma, ¿no? Es una especie de hiperbática, algo así, ¿ya? Pero lo recomendable es que lo escribas en su función original, al medio de la oración. Y solo va una coma, ojo, una coma. Una coma al inicio del conector. No piensen que está entre comas esto. Así es. Cada vez que ustedes escriban pero, siempre una coma. Cada vez que ustedes escriban sino, siempre una coma antes. Porque ya que debido a qué, puesto que, una coma antes. ¿Ya? Esa es la puntuación correcta de un conector lógico. Muy bien. Esa es la Pro- puntuación correcta de un pro- conector lógico. Sí, Profesor, pero existen casos en que el por qué sí. no es de causalidad, sino es de, ¿cómo se le dice esto? He Un visto sí. casos que el por qué no lleva coma, Se recomienda. sí o sí. Se recomienda, estimado. No hay fórmulas exactas en la redacción. Se Ujú. recomienda. Claro, yo también he visto muchas veces que no lleva, pero se recomienda que lleve.
No lleva, ¿sabes cuándo? Por lo general, cuando es una oración corta. El porque puede quedar como una suerte de nexo sin la coma, cuando es una oración corta. Pero cuando hablamos de una oración de 3 líneas aproximadamente, es necesario marcarle y respetar la puntuación, porque el porque califica dentro de la causalidad, o sea, la explicación. El profesor no llegó a tiempo a la clase porque, o sea, es un conector de causalidad, te está explicando, te está antecediendo la causa, la razón por la que no llegó. El profesor no llegó a dictar ya que se le ponchó una llanta. ¿Debido a que se le ponchó una llanta? Porque no asiste, porque tuvo un choque en la avenida. ¿Sí? Todos esos casos son de causalidad y todos deben ser antecedidos por una coma. Pero los casos donde le aseguro ha visto ello, que no hay una coma, es en oraciones, digamos, breves, de 1 línea o menos incluso. Ahí digamos que es más frecuente eh, realizar esta omisión. ¿Mm? El resto de casos sí, lo recomendable, siempre voy a mencionar esto, ¿no? Más para un texto académico. Lo recomendable, lo correcto es que se le anteceden estas comas a los conectores mencionados, ¿no? Lo vamos a ver al detalle con la clase de conectores lógicos. Por el momento les adelanto que eviten escribir sus conectores sin una coma. Ya todos los conectores van con una coma, tanto en su función coordinante, que quiere decir cuando empieza mi oración, punto, mayúscula, conector, coma, o cuando le agregan al medio, pues, ¿no? Eh, Al medio de una oración, cuando va a explicar algo, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Adicional. Ninguna, doctor. No, Muchas gracias. gracias, estimado. Listo, gracias a ti más bien por las dudas y por permitir que, ¿no?, tus compañeros también puedan salir de estas dudas, valga la redundancia. Ojo, aquí hubo mucha confusión con estudiantes debido a la distribución, porque pensaban que podía existir esta figura, coma y mayúscula. No, esto no existe. No, Imaginen que estos conectores van debajo, algo así es, ¿ya? Algo así, solo se ha distribuido al costado nada más. No existe ni existirá la mayúscula, a menos que hablemos de un nombre propio, pues, ¿no? De una empresa, de una persona, ahí sí, pero una palabra, un conector que empiece con mayúscula antes de una coma, no, ¿sí? Voy a procurar cambiar el orden de esto para no confundirlo, ¿sí? Pero ojo, aquí imaginen que hay un punto, ¿ya? Imaginen que hay un punto, solo que se ha puesto así para que alcance en la diapo. Muy bien, no vayan a creer que hay un conector que coma y empieza con mayúscula, no. Si están entre comas, el conector es con minúscula, que también hay casos así. Listo, estimados. Muchísimas gracias. Ya nos queda 2 minutos. Los ejercicios consisten básicamente, los voy a compartir, creo que sí alcanza. Pero para que resuelvan no, pero al menos sí para las indicaciones, ¿ya? Recuerden que los ejercicios no son obligatorios. Si ustedes desean que se revise, pueden enviarlos por el WhatsApp al administrador, él me los comparte, o por el correo electrónico que es letrasyrredaccion@gmail.com, ¿no? Envíenlos en Word, por favor, para que pueda realizar anotaciones. Si lo envían en PDF se me complica. A ver, a ver, a ver. Estas son los ejercicios de esta sesión, ¿ya? Son los ejercicios. Hay 2 bloques, no, hay 3 bloques, ¿no? El primero agrega las comas correctamente en donde pertenecen, ¿no? En donde tendría que ir. Después aquí agrega la coma hiperbática. Ojo, solo la hiperbática donde corresponda. Profe, ¿hay casos en donde no hay coma o no es necesaria la coma? Sí, también. No es obligatorio que todas tengan hiperbática, por si acaso, no vayan a forzar. Y aquí deben escribir el tipo de coma que están presenciando, ¿no? Si estoy viendo, profe, una enumeración, enumerativa. Si estoy viendo que se movió el complemento circunstancial, hiperbática. Si estoy viendo que se suprimió el verbo por una coma, elíptica. Y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la forma que debemos trabajar. Una pregunta, ¿todos esos ejercicios permiten que uno pueda agregar, acomodar, reacomodar, sobre todo agregar las comas o es que hay que pasarlo a otro formato? Ah, sí, sí. No, en el mismo Word.
Acá mismo puede hacerlo. Lo descargan y agregan. Ujú. Perfecto. Ya, Sí, sí, gracias, gracias a profesor. usted. Recuerden que todo esto que estoy enseñando, que se le está enseñando en el curso, siempre va a ser fortalecido, uno, por los videos que puedan ver nuevamente ustedes y por las lecturas. Siempre va a ayudar la lectura, ¿ya? En este caso, Sí, de preferencia textos académicos, ¿sí? sí. Más La, aún le- con el tema de la acentuación. Sí. la lectura es individual, personal, es Se la- van a compartir en el recurso algunos textos para que complementen, pero mm, ya depende de ustedes leer más o complementar la información ofrecida en él. Ujú. Sí, sí. perfecto. Listo, estimados. Buenas noches, entonces. Nos vemos la próxima Buenas semana. noches. Recuerden que hoy día se sube la práctica uno al Classroom, ¿ya? En la Ya, práctica uno descargan la práctica, la desarrollan y la vuelven a subir. ¿Cómo lo hago, profe? Hay un recurso en el tablón del Classroom que es un video para que ustedes puedan subir sus tareas, ¿ya? Listo, estimados. Nos vemos la próxima semana. Saludos. gracias.